Muy buenos días, muito bom dia. Vamos a empezar nuestro último día de la REAF de Uruguay, presidencia pro tempore de Uruguay en el Mercosur. Antes de dar inicio a nuestra plenaria tradicional, esta liturgia formal de diálogo político sobre políticas públicas para la agricultura familiar, tenemos la presencia del ministro en nuestra casa, como estaba programado, en esta casa de CAF, lo que engrandece este momento final de una plenaria y la elaboración del acta formal de la REAF Mercosur. Le voy a pedir a los coordinadores nacionales de la REAF presentes y a Alberto Brot de Comurfan que puedan instalarse en nuestro pequeño living para un breve mensaje para después pasar e invitar al ministro al podio a palabras de cierre. Adelante. Tomás, por favor. Viceministra do Paraguay y Chile, por favor, si pueden subir. Y Diana. Muito obrigado, muchas gracias. La idea es, tenemos tiempo para el ministro que tiene que retirarse en otra agenda, pero queríamos transmitir a la presidencia de Uruguay un mensaje de cada uno de los coordinadores y coordinadoras nacionales de la REAF Mercosur, y lo hemos invitado a Alberto también, de parte de Coprofan. Con el permiso empezaríamos con el doctor Alberto. Gracias. No soy doctora. Buenos dias. Bom dia. Como o ministro Dr. Fernando Matos, ele fala português melhor que eu, então eu vou falar em português. Pode ser? Vocês vão me entender? Então tá bom. É isso, devagarinho, né? Olha, eu gostaria de desejar um bom dia a todos os participantes da REAF Mercosul, neste último dia da REAF, sobre a presidência pro tempore do governo do Uruguai. Eu queria saudar as representações dos governos aqui presentes, na pessoa do Thomas, que é o representante do governo brasileiro, e eu gostaria de saudar todas as organizações representativas da agricultura familiar, campesina, indígena, de quilombolas, de outros movimentos sociais, de mulheres, de jovens aqui presentes nesta REAF. Somos uma diversidade do campo brasileiro. Ministro, a vossa presença aqui é um sinal para nós de muito apoio do governo do Uruguai a este espaço de negociação. Nós acreditamos neste diálogo político para poder avançar as políticas públicas para a agricultura familiar. Nós acreditamos que não há saída para o mundo e para a nossa região do Cone Sul, do Mercosul ampliado, para enfrentarmos os graves problemas da fome, da pobreza, das desigualdades, se nós não apostarmos na agricultura familiar, campesina e indígena. Principalmente no momento que somos parte da solução para o enfrentamento da grave crise ambiental e o reflexo de seus impactos sobre a vida das pessoas, especialmente na produção de alimentos. E nós produzimos, nesses 20 anos, muitas recomendações importantes para que os governos possam aplicar as políticas públicas. E eu gostaria, nesse momento, para encerrar as minhas palavras, fazer um depoimento do papel que o Ministério da Agricultura teve em todo este período de compromisso para o fortalecimento da REAF, feito através da vossa representante, a coordenadora da REAF para o Uruguai, a doutora Fernanda Maldonado e a sua equipe.
Fernanda Maldonado, muito obrigado. Você representou muito bem o governo e o ministro, e nós queremos fazer esse reconhecimento publicamente. Continuem apoiando a REAF. Obrigado. Bom dia, ministro. Bom dia a todas y todos. En nombre del gobierno de Brasil, el del ministro Paulo Teixeira, quisiéramos agradecer mucho a la presidencia pro tempore de Uruguay por haber hecho una REAF muy productiva y en ese espacio del CAF, del Banco de Desarrollo. Y para nosotros es una gran alegría. Hemos celebrado en la última REAF en Paraguay los 20 años de ese espacio de diálogo político participativo que es singular en su capacidad de generar políticas públicas en todos los países de la región con capilaridad y con aprendizado mutuo a lo largo de esos años. Y Uruguay ha siempre sido un parceiro esencial en esa construcción. Tenemos el exministro Álvaro Ramos aquí que fue clave en la construcción de ese espacio hace 20 años y al otro día conmemoramos también los 30 años de Coprofam con Silvio Marzaroli, que fue un gran dirigente de Uruguay, de Comisión Nacional. Y bueno, para nosotros en el Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil, que es un ministerio que se está reconstruyendo desde el principio del año pasado, en este tercer gobierno Lula, es muy importante poder contar con ese tipo de diálogo político con las organizaciones en la región y ahora con nuevos desafíos, pero contando siempre con el apoyo de Uruguay ha sido realmente esencial. Y bueno, hablamos ahora hace poco del tema climático, por ejemplo, del financiamiento climático, y estarán, bueno, usted, ministro, con el ministro Paulo Teixeira en Bakú dentro de pocos días, ¿no? Yo creo que la presencia también del presidente Lacalle Pou en el lanzamiento del Plan Nacional de la Agricultura Familiar hace unos 6 meses, yo creo que demuestra la importancia del reconocimiento de la agricultura familiar en la alimentación saludable, en la transformación sostenible de los sistemas alimentarios. Y para nosotros es una gran alegría estar acá, así que lo agradecemos mucho por su presencia y cuenten con nosotros. Bien, buenos días. Primero también sumarme a las palabras de mis colegas, agradecer, ministro, también su presencia, agradecerle a las delegaciones y particularmente a Uruguay. Nosotros desde, bueno, hemos visto en las reuniones anteriores, ¿no? En Paraguay, el semestre anterior también, con las más altas autoridades del país presentes. Y hay un compromiso político que se despunta y que es propio y característico de este espacio, de poder poner en el centro de la agenda de la agricultura a la agricultura familiar. Y esa es una sensibilidad que hemos tomado muy a bien los países, por supuesto en Brasil, en Colombia también, que se incorpora con fuerza. Y desde ahí nosotros, si bien miembros asociados al Mercosur, también queremos remarcar ese protagonismo de la agricultura familiar como eje de la seguridad alimentaria de nuestros países. Y eso se refleja también en las temáticas que se han conversado en esta reunión, ¿no? Y que Uruguay también ha liderado muy bien en términos de cambio climático, conectividad, experiencias digitales, conexiones. En fin, nosotros tomamos también en nuestra experiencia desde Chile todo ese aprendizaje, lo sumamos y cada vez más, hoy día contamos con la delegación más numerosa de la última REAF desde Chile, porque tenemos un compromiso, tal como también ayer en su agenda en Uruguay nos visitó el ministro Esteban Valenzuela, estuvo el director nacional del INDAP, Santiago Rojas, y para nosotros también este espacio sigue siendo protagónico, más allá de ser miembros asociados o titulares al Mercosur, tener un espacio regional para la discusión de políticas públicas para la agricultura familiar, siempre va a ser un espacio donde nosotros también vamos a buscar estar presentes porque nos debemos, por supuesto, a las organizaciones y a los 30 años de Coprofam, que comenzamos esta ruta de estos días, de esta semana, marcando, por supuesto, lo que fue la historia, el presente y, por supuesto, el futuro que también nosotros vamos a seguir siendo parte con fuerza. Muchas gracias, mucho éxito también.
Bueno, buen día para todos y para todas. Agradecerle en primer lugar de nuevo al gobierno de Uruguay la acogida que ha tenido también Colombia, y creo que los otros países ha sido muy importante para reafirmar también esas esperanzas y esos esfuerzos por la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. Contarle a las organizaciones y al ministro que desde Colombia venimos impulsando no solamente poner en el centro a la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, sino también a la reforma agraria, y los sujetos predilectos para esa reforma agraria es justamente quienes hacen parte de esa agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. En nuestro país, como les he comentado, pues tenemos la particularidad de que es la población que ha sido más afectada por el conflicto armado, y con estos nuevos aires de gobierno es ahora a quienes se les restituye no solamente también los derechos a la tierra, sino también los derechos al territorio, al agua y a la soberanía y a la autonomía alimentaria. Entonces, estos esfuerzos que hacemos como países hermanos son un gran impulso para continuar en ese camino. Y además quisiera también, por último, pues poder plantear los avances que tenemos como países hermanos en torno a las respuestas que podemos plantear conjuntamente frente a la crisis climática. Acabamos de terminar la COP16, la COP de biodiversidad, y en la COP se reafirmó también la necesidad de hacer un pacto con la naturaleza, de hacer la paz con la naturaleza, y en esos esfuerzos de paz, quienes viven también y quienes se relacionan especialmente con la tierra, con el territorio, la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Entonces, reafirmamos nuestro esfuerzo por mencionar que la reforma agraria es con la agricultura campesina, familiar y comunitaria. La reforma agraria es por la soberanía alimentaria, que son dos de los pilares pues, que discutimos en estos días y que nos plantean además diferentes retos para poder hacer esa paz y en armonía con la naturaleza. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. Excelentísimo señor ministro, muy buenos días y muchas gracias por acompañar a esta REAF en su presidencia pro tempore de Uruguay. Gracias al equipo de Uruguay por esta magnífica recepción que tuvimos todos. Agradecer también a los diferentes representantes de las organizaciones campesinas que están aquí, especialmente al equipo de Paraguay, que se hizo presente una vez más aquí en la REAF para presentar también las oportunidades y también los desafíos que tenemos como agricultura familiar. Les hago llegar el cordial saludo del señor ministro, doctor Carlos Jiménez, y también reivindicar nuevamente el fiel compromiso del gobierno del Paraguay de apostar por la agricultura familiar, así como el presidente Santiago Peña estuvo presente en la apertura de la REAF Mercosur en la presidencia pro tempore de Paraguay, donde él puso en claro de que la agricultura familiar es quien necesita del gobierno, quien necesita del acompañamiento para ir mejorando la calidad de vida de todos los agricultores de la región, no solo de Paraguay. Hoy Paraguay enfrenta una etapa diferente, estamos avanzando y queremos que la agricultura familiar por sobre todo pueda tener esa ventaja que tienen los otros agricultores, que de la mano de la agricultura familiar hoy estamos recibiendo los alimentos. Entonces, ¿cómo no apoyar una causa tan noble y tan justa para que esto pueda seguir? A través de la REAF hoy se abre un panorama diferente para toda la región y para Paraguay, que hoy se pone de pie firme para acompañar esta causa y para que estas políticas públicas puedan llegar realmente a esos beneficiarios que son nuestros agricultores. Desde ya agradecer a todos por ese compromiso, por ese amor a la agricultura familiar que nos une aquí para poder construir y seguir construyendo un futuro mejor para la agricultura familiar. Muchísimas gracias. Bien, invitamos a las palabras del ministro, por favor.
Bueno, muy buenos días. El gusto de estar aquí hoy dirigiéndome a todos los integrantes de la REAF. Qué lindo auditorio que tenemos, ¿verdad? Y qué lindas banderas tenemos. Las banderas del Mercosur, hermosas. Hasta con un país que no es miembro pleno, pero que está invitado con mucho gusto, como Colombia, y que además esperemos tener más banderas, porque en materia de agricultura familiar, lógicamente que podría estar Perú, podría estar Ecuador, podría estar Guyana, podría estar, cuando se normalice el funcionamiento democrático, al estar suspendido del Mercosur, Venezuela, que ojalá encuentre su camino y pueda ser readmitido como socio pleno del Mercosur en breve, en los próximos meses. Qué lindo es nuestra América productiva, en la mejor región para producir, para vivir, una región de paz, más allá de los conflictos internos que podamos tener y nuestras divergencias del punto de vista político, circunstancial. Pero es la zona más productiva, el continente con mayor potencial, el único continente con saldo positivo en materia de exportación. Somos la garantía de la seguridad alimentaria en el mundo y por lo tanto en una demanda creciente de alimentos en los próximos años, por un lado por el crecimiento demográfico, pero también por la mayor demanda de alimentos al generar una población que también tendrá más ingresos. Tenemos un futuro que de enorme responsabilidad de producir en forma sostenible, en forma amigable con el ambiente y donde claramente el productor familiar tiene un rol absolutamente preponderante. Buena parte de nuestra producción es proveniente de la agricultura familiar. Agricultura familiar además que, lo hablábamos en una reunión previa, es estratégica y cuando hablamos de sostenibilidad hablamos del equilibrio entre los tres pilares, la sostenibilidad ambiental, la económica y la social. Y donde en el aspecto social la agricultura familiar tiene una relevancia absolutamente decisiva. ¿Cuál importante es generar políticas específicas para apoyar la agricultura familiar? Que no resuelve la cuestión de fondo que lógicamente es la dimensión de la unidad productiva. Eso no lo vamos a resolver con las políticas, pero sí estimulando el asociativismo, estimulando el cooperativismo, apoyando desde el punto de vista de la asistencia técnica, apoyando en la incorporación de la tecnología, quebrando esa lógica donde la producción familiar, no en todos los casos porque es heterogénea, hay ejemplos de enorme productividad y eficiencia, pero también tenemos de los otros que están más rezagados y que ingresan en ese círculo vicioso donde hay baja incorporación tecnológica, baja productividad, baja rentabilidad y en ese círculo vicioso muchas veces termina con lo más dramático que puede ocurrir en una sociedad, que es la pérdida de un productor familiar. Y es ahí donde tenemos que nosotros como gobierno, como Estado, intentar ayudar y contribuir. Enfrentar de mejor manera los desafíos del cambio climático, que claramente en forma diferencial afectan mucho más al pequeño que al gran productor. En los temas ambientales, que estuvimos hablando bastante de algunos de los que están aquí, que también tuvieron la oportunidad de estar en la conferencia de ganadería sostenible en Punta del Este, hablar de los temas de producción, hablar de los temas de sostenibilidad, pero hablar también del ambiente y del comercio asociado. También estuvimos allí una Junta Interamericana de Agricultura, la cual tengo el honor de presidir como ministro de Uruguay, donde convocamos allí a una reunión donde participaron 28 ministros para hablar de la regla europea que pretende imponer unilateralmente una regla donde aspectos ambientales inciden en el comercio agrícola. Y esto es un tema que nos hemos puesto al frente
para poder enfrentar, no contra Europa, pero contra el criterio de introducir aspectos ambientales en el comercio agrícola ya suficientemente protegido, ya suficientemente distorsionado. Y sin perjuicio que no le damos la derecha a nadie respecto de la protección del medio ambiente, porque todos nosotros productores sabemos que si no preservamos nuestros recursos naturales no tendremos futuro. Hemos recibido el legado de nuestros ancestros y lo tenemos que trasladar de mejor manera a quienes nos sucedan. Y eso lo tenemos incorporado como un compromiso ético. Y es por eso que cuando se establece esta regla por parte de Europa y en sus enunciados dice que se pretende privilegiar a los pequeños productores, nosotros le decimos, bueno, no es así. Ustedes están equivocados. Esta regla que pretende imponer condiciones al comercio va a perjudicar mucho más a los pequeños productores, porque por derrama van a ser perjudicados en el precio en la medida que hay toda una diligencia debida, una condición de certificación que lógicamente va a generar más costos, más burocracia y más demoras en el comercio que seguramente van a ser más perjudicados los pequeños. Y hoy estamos a la espera de la resolución del Parlamento Europeo, que tiene la propuesta para analizar respecto a la postergación. Y seguramente esta ocurrirá. Un año de postergación, es decir, pasará la regla a estar vigente a partir del 30 de diciembre del 2025 y 6 meses adicionales para las pequeñas y medianas empresas. Pero eso no es suficiente. Nosotros queremos discutir el tema de fondo. Porque en la medida que se establezca un antecedente de que la regla europea va a determinar un condicionamiento de indicadores climáticos en el comercio, vamos a introducir aspectos que son muy subjetivos en las reglas del comercio internacional. Y es por eso que también estamos dispuestos a llevar las consultas al Organismo Mundial de Comercio, a la Organización Mundial de Comercio, que es el órgano multilateral que nos tiene que representar y defender, donde allí discutiremos las reglas y donde tenemos que ponernos de acuerdo en todos los parámetros que tienen que ver con el comercio. Estaremos la semana que viene viajando a Bakú, en la cumbre del clima, donde allí también a través de la sede y la Casa de las Américas que instala el Instituto Interamericano de la Cooperación para la Agricultura por tercer COP consecutiva, vamos a estar defendiendo la agricultura de las Américas y la agricultura familiar especialmente. Donde allí también vamos a estar trabajando para que la COP siguiente, que va a ser en Brasil, la COP 30, sea una sede donde sinceremos el discurso y donde por primera vez en los últimos 3 años va a ser en las Américas, en Sudamérica y en un país con vocación de producción agrícola y donde la agricultura familiar también tiene un peso relativo importante. Entonces creo que son momentos decisivos para que nos posicionemos respecto de la defensa de la agricultura en general y de la agricultura familiar en especial. Y este gobierno, que está culminando en los próximos meses, ha demostrado un compromiso importante con la agricultura familiar, con muchas políticas diferenciadas. No nos da para tener un ministerio aparte como hizo Brasil. Pero porque acá generar un nuevo ministerio genera una gran polémica por el tema del costo implícito que ello pueda implicar. Pero claramente el compromiso de nuestro ministerio, donde varias unidades ejecutores están dedicadas a la atención de la agricultura familiar, donde en un momento crítico del clima, como ha sido la gran sequía que hemos padecido, la peor de la historia y que culminó hace pocos meses, 80% de las políticas fueron apuntando para ayudar al productor familiar, para que ese productor se mantuviera de pie, para que tuviéramos créditos blandos, para que tuviéramos condiciones de financiamiento, para que tuviéramos cooperación a través de las intendencias o a través de las distintas unidades ejecutoras que han derivado recursos enormes para apuntalar la acción del productor familiar. Ni hablar de que, y si no lo menciono me reta la directora general Fernanda Maldonado, que el plan de género en las políticas agropecuarias estuvo transversalmente durante todo este periodo y donde la mujer rural
fue apoyada desde el punto de vista de la informática, del manejo de los vehículos, de los planes de las mujeres de la granja y una cantidad de otros planes que fueron estimulados a efectos de destacar la función y la importancia que tiene la acción de la mujer rural en el medio y donde la pequeña propiedad, la producción familiar es absolutamente relevante, donde cada vez vemos más a las mujeres tomando acciones decisivas en apoyo a esa unidad, no solo económica, muchas veces se analiza lo económico, pero desde el punto de vista social, ¿no? Cómo dignificamos la acción de la mujer en apoyo a la acción de la producción, unidad productiva familiar, que es tan importante y donde, lógicamente, hay un enorme aporte para crecer en la medida que podamos apoyarla desde el punto de vista de su propio desarrollo personal, profesional o capacitación. Entonces creo que aquí, y me congratulo con las palabras de los representantes, especialmente del amigo de la FETAG en Brasil y que ha tenido palabras elogiosas para con Fernanda en cuanto a la presidencia pro tempore, porque está el compromiso que ella llevó adelante, que permanentemente le hemos dado el respaldo desde el Ministerio por la importancia que tienen apoyar a los productores familiares en esta trayectoria. Y recién lo hablábamos con el representante de CAF, lo hablábamos con el representante del ICA, que está aquí, donde también está el compromiso de la penúltima Junta Interamericana del mes de septiembre, donde allí se afirma el compromiso que lo dan los ministros, que son los mandantes de la Dirección General, para que se construyan políticas y se lleven adelante los planes de apoyo a la agricultura familiar. Entonces acá lo que tenemos que juntar son las disponibilidades de los fondos de financiamiento, los fondos verdes que la cooperación internacional se ha comprometido a poner a disposición, que los países desarrollados que asumieron el compromiso en su tiempo, donde las responsabilidades del cambio climático, responsabilidades estas que son compartidas quiere decir todos somos responsables, pero son diferenciadas, porque muchos, en función de su etapa de desarrollo, su población han contribuido mucho más para esta realidad del cambio climático que nos termina colocando en una posición de vulnerabilidad muy importante. El productor familiar, todos los productores, pero el productor familiar especialmente, cuando pasa por una sequía, tiene un margen de maniobra mucho menor que cualquier otro productor. Y no es culpable de esa situación, pero claramente carga con una mochila muy pesada para poder sortear y viabilizar y salir de esta situación. Y lógicamente que la responsabilidad es de los grandes países emisores más desarrollados que tienen el compromiso moral de colocar mucho más recursos para financiar la adaptación que los sistemas productivos deban realizar hacia el futuro, porque no es lo mismo producir hoy que producir en el pasado, cuando tenemos una variabilidad climática creciente y una exposición al riesgo mucho mayor que termina siendo un factor de disrupción, un factor de afectación decisiva de la estructura económica de esta unidad familiar. Y es por eso que celebro esta reunión, comprometiendo una vez más la política de este ministerio y de este gobierno en apoyar al pequeño productor, a la agricultura familiar y estimular que los sistemas de cooperación, de apoyo, el asociativismo, no hay solución para la pequeña dimensión del productor familiar en cuanto a tamaño, pero muy importante desde el punto de vista social. No hay otra solución que generar sinergias en este tipo de reuniones. No hay solución si no propiciamos el asociativismo, el cooperativismo, la cooperación técnica, el apoyo financiero específico para estas unidades productivas. Y es en eso que estamos comprometidos y vamos a seguir apoyando seguramente desde el punto que nos toque estar en los próximos meses. Todavía tenemos hasta el 28 de febrero para estar seguros y después veremos qué destino lo determina la ciudadanía, pero estamos seguros que con una opción o con otra el apoyo a la agricultura familiar va a estar vigente. Muchas gracias. Mercedes, le vamos a hacer entrega de un pequeño recuerdo de
No, también, pero... Es liviano, teniendo en cuenta para... Vos no tenés que dejar. A ver, el hornero. A ver la cantidad de... Sale. La cámara de todos lados ahora.